Primero de Timoteo capítulo 6 versículo 17. Estamos en esta mañana. Primero de Timoteo 6, 17. Vimos cómo en el capítulo 6, prácticamente finalizando la carta de Primero de Timoteo, la carta pastoral que Timoteo le envía, que Pablo le envía a Timoteo. Vemos cómo en este pasaje habló muy personalmente a Timoteo, porque pues Pablo entiende, ¿no? Timoteo es el pastor de la iglesia, Timoteo es el que va a seguir con mucho el ministerio que Pablo estaba haciendo como apóstol. Entonces era importante que Timoteo pudiera recordar y afirmar esas convicciones, porque la vida del pastor está llena de muchos ataques, está llena de muchas presiones, y el pastor debe mantenerse firme, no como ese palito que va cayendo de a poquito. La vida del pastor debe mantenerse firme, debe mantenerse constante, porque está sujeto a mucha presión. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo lo que él tiene que hacer con mucha firmeza. Ahora él va a llegar a otra parte que es importante a la iglesia, en la iglesia. La última partecita que va a llegar, que es importante en la iglesia, y Pablo, es interesante porque Pablo deja esta parte para el final. Pablo va a hablar acerca de los ricos y de las riquezas. ¿Cuántos ricos aquí? A ver, ¿cuántos ricos? Dice ricos en amor, ricos en amor, decía mi suegro, ricos en amor. Pero bueno, tenemos que intentar pensar en primer lugar que la situación económica de ese momento tenía una brecha muy grande. Es decir, los que eran pobres de verdad eran ¿qué? Pobres. Y los que eran ricos de verdad eran ¿qué? Ricos. En ese primer mundo, en ese primer siglo más bien, ese mundo antiguo, no había una clase media. O eran ricos o eran pobres. Digamos que en nuestro contexto nosotros no podemos hablar de que nosotros seamos pobres. Nosotros no somos pobres, nosotros tenemos muchas cosas, bendiciones que el Señor nos da hablando materialmente. Una persona pobre sería la persona que no tiene para suplir sus necesidades básicas, como un alimento, un vestido o un techo donde vivir. Eso sería una persona pobre. En ese momento la brecha era grande también, y pues la iglesia es un lugar donde todos podemos compartir. No hay distinción. ¿Recuerdan ahí en Gálatas cuando dice no hay varón ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni qué? Ni libre. Es decir que en la iglesia todos somos uno en Cristo. Todos somos iguales en Cristo Jesús, y aunque eso no quite las condiciones económicas que Dios permite a cada uno de nosotros. En ese momento de la historia había personas con mucho dinero, con mucha riqueza, y eran personas también creyentes. Eran personas creyentes que estaban en las iglesias. Es más, en un lugar como Éfeso era una ciudad muy rica, era una ciudad muy próspera. Habían varias ciudades ahí en el Imperio Romano que tenían mucha riqueza, entre ellas Éfeso, y también por ejemplo la ciudad de Filipos, en donde estaban los pensionados del ejército romano. Habían personas que tenían muchas condiciones económicas, y en la iglesia de Éfeso no era la excepción. Habían personas que no tenían mucho, pero habían personas que tenían mucho dinero. Habían creyentes con mucho dinero. En este mundo, en este momento también pasa lo mismo. Hay personas que son creyentes, y creyentes muy fieles, creyentes verdaderos, que tienen mucho ¿qué? Dinero y mucha riqueza. Yo les hablé en algún pasaje también de Timoteo, por ejemplo, este hombre de Colgate, que bueno, en verdad es Colgate, su apellido creo que era William Colgate, que nosotros lo decimos Colgate porque así ¿cómo sería? Lo hicimos al latino, al español, pero su apellido era William Colgate. Ese hombre era creyente, mucho dinero. El de Hershey's también,
era creyente, el de la chocolatinita Hershey's, el de KFC, el viejito del pollo, el viejito del pollo que han visto por ahí por los centros comerciales que está paradito así con una cajita de pollo. Ese hombre también era cristiano, mucho dinero. Muchos cristianos que existieron en la antigüedad, pero también muchos cristianos que hay ahora. Escuché de un hombre que sustenta al Ministerio de Palabra de Vida, por ejemplo, es un hombre que tiene muchísimo dinero, es un multimillonario americano. Entonces, hay creyentes con mucha riqueza. ¿Y a quién no le gusta la riqueza? ¿Alguno que no le guste la riqueza? Que levante la mano. ¿Alguno que no le guste la riqueza? No, es una parte muy sensible de nuestro corazón también. Decía aquí en un comentario que encontré, decía que es una lucha en el corazón de del creyente, porque en este siglo, ya sea un cristiano que tiene algunos recursos económicos o alguien que apenas sobrevive económicamente, debe reconocer la tentación de pensar mucho en el dinero. ¿Cuántos regularmente estamos pensando mucho en el dinero? No se hagan los finos, dale. No te hagas, dirían en argentino. Es la tendencia del corazón humano, porque a través del dinero, ¿qué pasa? Viene el sustento, pero a través del dinero también entendemos que, por ejemplo, podemos bendecir a otros. Necesitamos cubrir algunas cosas que son para nuestro mantenimiento, nuestro sustento de nuestra vida, y pues obviamente el tema del dinero es siempre un tema que está en nuestra mente. Es un tema que está en nuestra mente. Entonces, dice acá este comentarista, debemos reconocer la tentación de pensar mucho en el dinero. Por ejemplo, algunas de las preocupaciones en cuanto al dinero es ¿cómo conseguir más? ¿Es sí o no? Sí, señor, no te haga del fino, dirían. ¿Cómo conseguir más? Segunda preocupación podría ser ¿cómo ganarlo honestamente? Porque podrían haber muchas propuestas que deshonestas, y esas también abundan por ahí, ¿cierto? Ya lo hablamos en cuanto a conseguir las riquezas de forma deshonesta. Otra tentación, ¿cómo ganarlo honestamente? ¿Cómo hacer que alcance para las necesidades? ¿Es otra preocupación o no? ¿Cierto? Cuando llega el fin de mes, ¿qué estamos cantando cuando llega el fin de mes? La canción de Santiago Benavides que la pastilla de la fe, que cómo hago para el fin de mes si tengo 2,000 pesos solamente para vivir, dice él en su canción. ¿Cómo conseguir más para que alcance para las necesidades? Otra cosa en la que estamos pensando constantemente con relación al dinero, ¿en qué cosas gastar el dinero? Porque también son decisiones sabias que tenemos que tomar. ¿En qué gastar el dinero? Es otra de las preocupaciones. Y también otra de las preocupaciones que creo que quizás es para todos, bueno, si alguno no, gloria a Dios por eso, pero ¿cómo tener lo suficiente en el futuro? Entonces estamos pensando en cómo lo que hacemos ahora nos pueda ayudar ¿para qué? Para que en el futuro nos alcance para todas estas cosas, las necesidades de la familia, los hijos, lo que implica la responsabilidad. Entonces uno piensa, claro, ¿el creyente está constantemente pensando en el dinero, sí o no? Sí, está pensando constantemente en el dinero, es una tentación. Ahora, este pasaje nos va a ayudar a descansar nuestro corazón, pero también lo que Pablo estaba intentando exhortarle a Timoteo es que él tiene que enseñar a las personas ricas cómo deben utilizar el dinero. Cómo es que si Dios les provee más, ¿qué deberían hacer con ese dinero, con esas riquezas? Bueno, no sé cómo, conozco las situaciones de algunos de nuestros hermanos acá, pero no sabemos cómo Dios va a permitir que esta condición económica mejore o empeore, pero lo que entendemos aquí con este pasaje es que nunca se olviden que si Dios permite tener riquezas, esas riquezas van a ser y deben ser utilizadas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque regularmente, y acá lo vamos a ver,
Hay algunos pensamientos bíblicos en cuanto a las riquezas y vamos a ir desarrollándolos punto por punto. Entonces aquí en el título de esta predicación yo le puse atesorando para la eternidad. Atesorando para la eternidad. O sea, haciendo tesoros ¿en dónde? En el cielo. Con la riqueza que Dios nos da acá, haciendo tesoros ¿en dónde? En el cielo. Hay una canción que me acordaba mientras estaba haciendo este estudio. En la selva, cada vez que recogen la ofrenda, hay una canción que cantan en todas las comunidades. Y dice así: haceos tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina. En la tierra nada permanece, en el cielo nada termina. En la tierra nada permanece, en el cielo nada termina. Y eso lo cantan mientras van recogiendo la ofrenda, haciendo pensar que nuestros tesoros debemos hacerlos ¿en dónde? En el cielo. Eso no implica dejar de hacer las cosas acá, eso no implica las condiciones económicas que Dios nos permita vivir acá, pero sí nuestra mirada siempre está puesta ¿en dónde? En el cielo. Entonces, atesorando para la eternidad. Atesorando para la eternidad. Bueno, la frasecita que pusimos ahí para poder introducir los puntos es pensando bíblicamente en cuanto a las riquezas. Pensando bíblicamente en cuanto a las riquezas. Pensando bíblicamente en cuanto a las riquezas. Bueno, primer pensamiento en cuanto a las riquezas. ¿Qué podrían producir las riquezas? Vamos a leer el pasaje que dice así, son 3 versículos, 17 al 19, y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. En otra versión puede decir arrogantes, ya vamos a verlo. Ni pongan la esperanza ¿en dónde? En las riquezas, las cuales son inciertas. El segundo pensamiento: sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Versículo 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahí está el pasaje. Entonces, pensamientos en cuanto a las riquezas, pensando bíblicamente en cuanto a las riquezas. Lo primero que nos llama la atención es que Pablo haya utilizado esta misma palabra manda, ¿cierto? En el versículo 13, ¿qué dice? En el versículo 13, te mando. ¿Recuerdan que lo vimos? Eso fue la sección pasada. Te mando. Ya le había dicho, por ejemplo, en el capítulo 1 también, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí recuerdan que la palabra mando, les decía yo, que es esa voz militar, esa voz de mando militar de un capitán hacia un soldado. Cuando el capitán habla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer. Y les preguntaba yo hace 15 días, si el soldado no obedece, ¿qué podría pasar con ese soldado? Y Alejandro me decía, puede ser que lo echen a la cárcel por desobedecer una orden de su capitán. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, yo te estoy mandando con la autoridad apostólica, y de esa forma que yo te estoy mandando, tú tienes que mandar también, enseñar esto, hacer que suceda, hacer que pase. ¿Por qué? Porque el pastor es a quien Dios le ha dado la autoridad de dirigir la iglesia, y el pastor tiene que pararse muy firme para dirigir la congregación. Y en todas estas cosas son cosas que son difíciles. O sea, ¿qué pastor va a ir a exhortar a un rico? ¿Por qué el pastor no exhortaría a un rico de la iglesia? ¿Por qué el pastor no exhortaría a un rico de la iglesia? Por temor. ¿Por qué? Porque el dinero que produce ese rico, no sé, también de eso él da. Si él da de eso, entonces pues eso entra a la ofrenda para que la obra de Dios crezca, ¿cierto? Entonces
uno pensaría, el pastor se ve tentado a no exhortar a las personas que tienen dinero en la iglesia por temor a que no sé qué, a que no se vayan. Y si se van, entonces bajarían las finanzas. Miren todo lo que se mueve en el corazón de personas, en el corazón también hasta de pastores también, obviamente. Se mueven esas cosas que son pues obviamente producto del pecado, del temor. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, tú tienes la autoridad como pastor, yo tengo la autoridad como apóstol, y estas cosas no son simplemente para yo decírtelas a ti y que tú no hagas nada con ellas. Lo que tú tienes que hacer al recibir esa instrucción es hacer que suceda. Tú tienes la autoridad, Timoteo, para pararte enfrente de la congregación con la autoridad que el Señor te ha dado como pastor y hacer que estas cosas pasen, en primer lugar, con la enseñanza de la palabra, y hacer que las cosas pasen. Bueno, listo, Timoteo, ponte firme y enséñales y diles esto a los ricos de este siglo. ¿Por qué? Porque ¿qué podrían producir las riquezas en el corazón de una persona? En primer lugar, dice acá, que es lo que tiene que pasar, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. ¿Qué significa la palabra altivo o altivez? La palabra altivez significa excesivamente orgulloso o arrogante. ¿Qué sería una persona? ¿Cómo se manifestaría una persona arrogante? Una persona que empieza a mirar a los demás por encima de ¿qué? Del hombro, ¿cierto? Yo tengo más plata que usted, entonces empiezo a mirarlo por arriba. ¿Y eso se siente o no se siente? Cuando una persona empieza a mirar por encima del hombro, ¿se siente o no se siente? Uy, qué problema esto en el corazón. El corazón es muy vulnerable, y el corazón es muy vulnerable hacia el orgullo. El orgullo se puede manifestar en muchas formas. Me acuerdo hace 20 días en una reunión casera que alguien dijo, no me había dado cuenta que eso era una clase de orgullo. Yo no me había dado cuenta que eso era una clase de orgullo cuando uno, por ejemplo, en ciertos momentos le duele y no quiere que le den. ¿Cierto? Porque no quiero que me den. ¿Y por qué no quiero que me den? Porque siento en mi orgullo que no, yo no debería ser el que recibe, sino el que ¿qué? El que da. ¿Yo por qué estoy recibiendo esto? ¿Es que acaso yo soy un muerto de hambre? Entonces, ¿usted qué está pensando? Hay un montón de cosas que se generan en el corazón y hay muchas formas de manifestar orgullo. Una de esas cosas, y creo que quizás es de las más comunes que nosotros tenemos, es cuando una persona tiene dinero. Cuando una persona tiene dinero, se puede llenar ¿de qué? De orgullo. El orgullo es algo tremendo que va a dañar el corazón y va a dañar lo que está alrededor. Pero esa palabra altivez significa excesivamente orgulloso o arrogante. Déjenme leerle dos pasajes, dos textos que quizás son pasajes paralelos de este tema en cuanto al orgullo. Miren, Romanos capítulo 11, versículo 17. Si buscan rápido y si pueden buscar rápido en la Biblia, pueden ir a Romanos 11, 17. Esto, si mueven esos deditos rápido, sea para hacer en la pantalla o para las hojas. Romanos 11, 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Aquí Pablo está hablando en cuanto a que los gentiles se salvaron y el pueblo de Israel quedó un poquito relegado del mapa en el plan de Dios. Dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Note que, ¿qué dice ahí el 18? Note que, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron ¿qué? Pero tú por la fe estás en pie. Note que, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, no te pongas altivo, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará por ese orgullo. Es tremendo, porque uno piensa ese concepto de Dios con el cuidado que Él tiene con el pecado, con la santidad. Él estaba diciendo a los gentiles, no pueden tener en poco a los judíos.
porque ellos eran el pueblo de Dios y la salvación vino ¿de quiénes? De los judíos. No te puedes enorgullecer porque tú eres salvo y ellos no. No te jactes de eso, no se enorgullezca tu corazón. Y déjenme ir rápidamente al Salmo 62:10. Si quieren llegar ahí al Salmo 62:10, ahí rápidamente, Salmo 62:10. 62:10, Salmo 62:10 dice: no confiéis en la ¿qué? En la violencia, ni en la rapiña, ahí está otra vez la palabra, pero mire lo que dice después: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque el poner el corazón en las riquezas, ¿qué va a producir? Envanecimiento, orgullo, extremadamente orgulloso, arrogante, altivo. Orgulloso, arrogante, altivo. ¿Qué problema y qué situación la que tiene nuestro corazón? Nuestro corazón se va a endurecer, se va a ensoberbecer, pero rápidamente, rapidísimo. El corazón es tremendo. Si uno no le pone cuidado a su corazón, el orgullo va a entrar por alguna forma. Aquí en este caso, Pablo le está diciendo: Timoteo, mándales esto, enséñales esto, hazles entender esto. Las riquezas que pueden producir: altivez, orgullo, pero en exceso, dice aquí, arrogancia. Los que tienen recursos, dice este comentarista, los que tienen recursos se enfrentan con dos tentaciones especiales que influyen en las actitudes del corazón. Son pecados que distinguen entre el cristiano que camina con el Señor y el que guía su propia vida. La primera tendencia es la altivez, el orgullo, la arrogancia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene riquezas, se asume, como hace la sociedad que lo rodea con riquezas, que deben ser más inteligentes o capaces y quizá más merecedores de estas bendiciones. El problema con alguien que empieza a generar riquezas es que esa persona puede pensar que esas riquezas vienen ¿por qué? Por las capacidades que esa persona tiene y que esa persona desarrolla. Y yo pude hacer esto, y yo puedo esto. Esto lo dice en este comentarista, porque yo soy más inteligente o más capaz. Y esa tentación la tiene aquel que empieza a permitirle Dios generar riquezas. Es por lo inteligente que fui por esto, es por la decisión que tomé por esto. Y en últimas empieza el corazón a enfocarse ¿en quién? En él mismo. En él mismo. Él le dice: cuidado, porque ese es uno de los peligros que tiene el tener riquezas. Puede ser que Dios nos permita tener más, amén, y yo oro para que Dios nos permita tener más. Es una oración que tenemos. Si tenemos más, con un corazón correcto, podemos hacer que la obra de Dios se extienda, como ya hemos sido generosos como iglesia, en enviarle a un misionero, en sustentar, en todo lo que eso implica. Pero la tentación que tiene el corazón es creer que es por su propia inteligencia o por su propia ¿qué? Capacidad. Esa es la tentación que tiene el corazón. Nunca lo que uno tiene es porque yo lo tengo por mí mismo, es porque ¿qué? Porque Dios lo dio, siempre. Y así es como tiene que mantenerse el corazón. Dios me dio la inteligencia para desarrollar eso. Eso es diferente. Dios me dio la capacidad para desarrollar eso. Porque si no me diera las capacidades o si no me diera la inteligencia, ¿qué pasaría? No tendría absolutamente nada. No podría hacerlo. ¿Cierto? Ahí está el que está estucando. ¿Cierto? El que está estucando, el que está poniendo pañete, el que está poniendo pisos, el que está haciendo una cosa, el que está haciendo otra cosa, el desarrollo de los negocios. Si no fuera porque Dios da esas capacidades y esa inteligencia, no se podría hacer absolutamente nada. Es más, las capacidades y la inteligencia vienen porque nosotros somos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Es más, el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Jehová. Entonces, ¿de dónde vienen la sabiduría y la inteligencia? Vienen del temor a Jehová. Entonces uno empieza a entender la tentación que podría producir
La riqueza. ¿Qué podría producir la riqueza? Altivez, enorgullecerse, extremadamente orgulloso, una persona arrogante. Esa persona puede tener como resultado creerse superior a ¿quién? A los demás. Y es más, uno tiene la tentación, yo creo que a mí me ha pasado muchas veces que yo pienso, Dios me permite tener esto, pero realmente mi corazón empieza a criticar y a juzgar a aquellos que no. Y decir, pero esta persona por esto, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Y entonces lo que viene como tendencia es a creerse ¿qué? Superior, más que el otro. Claro, como yo sí tengo y él no, entonces debe ser que yo hice algo mejor. Y bueno, puede ser que sí, pero no fue porque yo me lo inventé, sino porque Dios puso esa gracia en mi vida para poder desarrollarlo. No me puedo creer superior por una superior que otra persona solamente porque Dios me da las capacidades y me da las cosas que yo tengo. No me puedo creer superior. Es más, el acto de humildad que dice en Filipenses capítulo 2 es que yo no miro a los demás como superiores a mí mismo, sino que los miro como, yo no miro a los demás como si yo estuviera arriba, sino que miro a los demás como superiores a mí mismo. Pero lo que va a hacer el orgullo es ponerse por encima y empezar a mirar a todo el resto por debajo. Por ejemplo, para esos ricos podrían mirar a Timoteo como pastor por debajo y decir, yo tengo más plata que Timoteo. Yo les decía, en ese momento las condiciones de los pastores eran muy complicadas, no eran personas muy queridas, no eran personas que estuvieran en una situación muy cómoda. Entonces los ricos de este mundo podrían, o los cristianos mismos, que son ricos, podrían mirar al pastor y quitarle la autoridad que el pastor tiene. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, y esta carta se iba a leer a la iglesia, pero Pablo le dice aquí a Timoteo, manda. ¿Por qué? Porque a quien Dios le dio la autoridad es a ti. Obviamente eso tiene que ir cuidado con la palabra, con los contextos y los principios bíblicos, pero Dios te dio la autoridad a ti. Pero el pastor está muy tentado en muchos contextos a que, claro, esos ricos empiezan a creerse superiores, esos ricos empiezan a tomar decisiones y el pastor se quede relegado porque donde se vaya esa persona de la iglesia, entonces ¿qué va a pasar con la iglesia? Y miren que eso no es algo que sea ajeno a nuestra verdad cristiana. Yo recuerdo muy bien un caso de una persona que servía en una iglesia y esta persona, y lo que es de pronto tomar las decisiones de forma apresurada. Esta persona fue a una región de Colombia porque tenía la puerta abierta, a veces se dice de esa forma solamente para excusarse, pero porque tenía la puerta abierta porque había una persona de ese lugar que tenía ferreterías y tenía negocios y le dijo, véngase que aquí cuando usted venga a ser pastor no le va a faltar ¿qué? Entonces la confianza en quién empieza a ser. Uno llega allá, yo estuve en la casa de esta persona, cuando uno llega a su casa bonita o su casa arreglada, el almuerzo que da, un almuerzo tremendo, y entonces uno empieza como que su corazón empieza a luchar. Cuando este hombre llegó allá, listo, con esa promesa, los primeros días fueron luna de miel, como dicen por ahí. El pastor, la relación con este hombre, esto y lo otro, y mire todo lo que vamos a hacer y vamos a alcanzar toda esta región para Cristo y bueno, todo lo que eso implica. Y después de un tiempo, este hombre empieza a querer tomar las decisiones ¿sobre qué? Sobre la iglesia. El pastor empieza a decir, no, espere, porque mire, bíblicamente esto, bíblicamente la autoridad, mire, vamos a hacerlo de esta forma. A este hombre rico ya no le empieza a gustar eso. Y al final, ¿qué termina pasando? Este hombre soberbio, este hombre que se cree superior, empieza a chocar ¿con quién? Con el pastor, y lo que se estaba haciendo allá, se acabó. El pastor sale de esa región hacia otro lugar y hasta ahí se acabó. Uno, la confianza en ¿dónde? En las riquezas de ese hombre, pero también la falta de autoridad del pastor para guiar, pero también el cuidado que se tienen que tener con las riquezas, porque una persona rica cristiana puede llegar a pensar que como así como gobierna y maneja todo por el dinero afuera, también eso pasa ¿en dónde? En la iglesia. Y no. En la iglesia no gobierna el dinero, en la iglesia gobierna la palabra. Esa es la que gobierna. Entonces,
un cuidado. ¿Qué podrían producir las riquezas? Altivez, orgullo, arrogancia. ¿Listo? También una falsa confianza. Entonces decíamos que en primer lugar puede producir altivez y orgullo, y en segundo lugar de ese puntito sería como el puntito B de que puede producir una falsa confianza. Dice ahí que no pongan la esperanza. La palabra o esa frasecita que no pongan la esperanza, por ejemplo, que no aguarden o no se resguarden en las riquezas. Una actitud de esperar con ansias. Entonces él les dice, no pongan su confianza, su esperanza, ¿en dónde? En las riquezas. No la pongan con ansias, no estén ansiando las riquezas todo el tiempo. Le está diciendo a los ricos, no estén ansiando las riquezas todo el tiempo. Ponen su confianza ahí, y regularmente una persona que tiene mucho dinero se siente muy ¿qué? Muy segura porque tiene ese dinero. Una persona que tiene mucho dinero se siente muy segura porque tiene ese dinero. Es más, esa sensación también nos puede dar a nosotros. ¿Cómo se siente usted cuando tiene 100,000 pesos en el bolsillo? ¿Se siente seguro o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se siente cuando tiene 0 pesos en el bolsillo? ¿Se siente seguro o inseguro? ¿Vieron que se cayó Neki y David Plata esta semana? Y yo no manejo dinero en efectivo, realmente no tengo. El dinero en efectivo se gasta un montón, bueno, todo el dinero se gasta un montón. Pero llega uno allá y confiado en que su aplicación tiene tanta plata para pagar. ¿Y qué le dicen? No, Bessie. No, Bessie. Es que Neki David Plata, el código QR, es que no está. ¿Qué pasa con uno? La chiripiorca empieza. ¿Ven cómo el dinero nos hace sentir qué? Seguros. ¿Es así? El dinero nos hace sentir seguros. Que no pongan su esperanza ¿en dónde? En las riquezas. Que no pongan su confianza ¿en dónde? En las riquezas. Que no la miren con ansias a las riquezas. No significa que yo no estoy esperando que Dios prospere mi negocio y mi situación. Sí, lo vamos a esperar, y Dios es bueno, y Dios es fiel, bien administrado, listo, gloria a Dios por eso. Pero yo no pongo mi esperanza, mi confianza ¿en dónde? En las riquezas. ¿Y por qué no? Ahí dice, ¿por qué no? Dice, ¿las cuales son qué? La palabra incierta significa poco confiables. ¿Y poco confiables por qué? Porque las riquezas son temporales muchas veces. Las riquezas pueden perderse ¿qué? Fácilmente. Que en algún momento en estos meses estaba viendo unas cosas sobre inversiones, y en alguna cosa, como uno pone ahí inversiones, entonces empiezan a salirle publicidad y cosas. Y en un short de YouTube yo me acuerdo que decía como esta persona que perdió un montón de millones de dólares en un segundo, que en eso de las velitas que suben y bajan, dice que la vela se bajó tanto que toda su inversión, que era un montón de plata, se perdió. Pero les digo que fue en el lapso, ahí lo graban, no sé con qué cámara lo están grabando, pero fue en el lapso más o menos de unos 2 segundos. En 2 segundos la cosa estaba subiendo, y en un segundo, ¡shup!, una vela roja hacia para abajo, toda profunda, ¡puf!, se perdió toda la plata, toda la inversión que tenía, se fue. ¿Son qué? Inciertas, son poco confiables, se pueden esfumar rápidamente. ¿Y sabe cuál es el problema cuando una persona tiene su confianza en las riquezas y se le esfuman rápidamente? Que como su confianza está en las riquezas y no en el Señor, entonces ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a alejar del Señor, porque su confianza no está en el Señor, estaba ¿en dónde? En las riquezas. Y cuando esas riquezas no están, se derrumbó todo en lo que él
confiaba. Pasa muchas veces con los cristianos también. Cuando una situación económica pasa, se derrumban todas las convicciones. Dice acá, las cuales son inciertas, son temporales, pueden perderse fácilmente. Y por perderse las fuentes que las generan, por ejemplo, también puede ser que esas riquezas que son temporales se pueden perder porque la fuente que las genera pues no estaría más. 2, por la mala administración de los recursos. También se pueden perder las riquezas que Dios da por una mala administración ¿de qué? De los recursos. ¿Cuántos creen que son malos administradores del dinero? No, eso no debería ser para celebrarlo, eso debería ser para bajar la mano y aprender. Pero sí, también es una lucha en el corazón de muchos de nosotros. La forma de administrar sabiamente las riquezas, la forma en cómo se gasta el dinero, la forma en cómo yo soy fiel al Señor con mi dinero. Podría acabarse la fuente por la que vienen las riquezas, podría ser por la mala administración también. Dice aquí este comentarista, por la incertidumbre de las inversiones. Estoy confiado en una inversión y esa inversión se acaba. Por las mañas de ladrones. ¿Sí o no? ¿Les han robado alguna vez ladrones? No. Tremendo. ¿Recuerdan que yo cuando llegué de Medellín hace unos años les dije, el pastor Javier estaba en el banco para sacar con su tarjeta de débito, metió la tarjeta y no funcionó? Volvió la tarjeta, se le acercó a alguien, no, a mí tampoco me funcionó, una cosa, la otra, bueno, era su sueldo, 3 millones algo. Él fue a sacar eso. Cuando le empiezan a llegar mensajitos, esa persona le dijo, de pronto en el de arriba, le empiezan a llegar mensajitos, usted está sacando esto, y él, ¿cómo así? ¿Qué pasó? En algún lapso de tiempo que este hombre le habló a él para decirle que a mí tampoco me funcionaba el cajero, le cambió la tarjeta de débito. Le cambió la tarjeta. Él dice, yo no sé cómo fue, ni me di cuenta cómo fue. Y le sacó toda la plata que él tenía en su cuenta. Era su sueldo. Por las mañas de ladrones podrían perderse las ¿qué? Las riquezas. ¿Saben qué pasó con el pastor Javier? A raíz de eso no volvió a ser pastor. No. Ahí sigue firme y adelante porque su confianza no estaba en ¿qué? En las riquezas. Ahí sigue firme y adelante. Por las mañas de ladrones o por muchos percances naturales también. Porque una persona asegura tantas cosas. Asegura esto y lo otro, porque puede venir un desastre natural y también por eso podrían perder las riquezas. Las riquezas son pasajeras, son temporales, se esfuman rápidamente. Cabe la aclaración, no están mal las riquezas, ¿no? ¿Recuerdan? No están mal las riquezas. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces no estamos diciendo que esté mal, solamente que nuestra confianza no está en las riquezas. El dinero puede estar o puede no estar, pero yo sigo firme y fiel al Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, 19 al 21, que fue la cancioncita que cantan en la selva. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y en ese primer siglo también, qué cosa tan tremenda como era todo esto de los ladrones. Impresionante. No diría, en esos tiempos también. Una persona que iba en caravana de un pueblo a otro era un peligro inminente. Y salían por la noche, lo atracaban, lo robaban, le pegaban. ¿Recuerdan esa historia del buen samaritano? ¿Sí? Él estuvo ayudando a alguien que lo robaron andando por el camino. Entonces, no ponemos la confianza en las riquezas, pero como primer punto decíamos, ¿qué podrían producir las riquezas? En primer lugar, orgullo, altivez, arrogancia, y en segundo lugar, ¿qué podrían producir? Una falsa ¿qué? Confianza, una falsa confianza. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En segundo lugar, hablando de este tema bíblicamente, hablando en cuanto a las riquezas, podemos ver aquí que en segundo lugar, ¿en qué se deleita
a quien Dios le permite riquezas. ¿En qué debe deleitarse a quien Dios le permite riquezas? Y dice aquí en el capítulo 6, en el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, y aquí está esa cláusula de contraste. ¿Sino en qué? Sino en el Dios ¿qué? Vivo. Entonces, ¿en qué tiene que poner su esperanza? ¿En las riquezas? No. Entonces, ¿en quién tiene que poner su esperanza? Pero miren lo que dice del Dios vivo. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da ¿qué? Todas las cosas. ¿En qué? En abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué las? O sea que las cosas que Dios nos da son para disfrutarlas, ¿sí o no? Sí, y en eso tampoco hay pecado. En eso tampoco hay pecado. Conozco un hombre que le casta helado a sus hijos todos los domingos. Y es sagrado. Si no le gasta helado a sus hijos los domingos, se le rebelan, le hacen sindicato, le hacen motín, empiezan a quemar todo. No es así. Pero va uno y se deleita con el helado. ¿Por qué? Porque Dios le permite a uno deleitarse con el helado. Porque las cosas que Dios nos da y que Dios nos provee son para que nosotros las disfrutemos. Es interesante cómo se mueve también eso en algunos contextos cristianos. Entonces, por ejemplo, se ve mal que estén comiendo helado. Uy, si están comiendo helado en ese lugar, ese lugar es carísimo. En vez de darlo a los pobres. Qué espiritual, ¿no? Lo que pasa es que usted quisiera tener eso para poder comprarse el helado. ¿Cómo se gastó ese perfume de 300 denarios? Es un desperdicio. Mejor haberlo vendido y darlo a ¿quiénes? A los pobres, dijo Judas. ¿Y por qué lo decía Judas? Ahí dice, ¿por qué? Porque él se sacaba el dinero que le llegaba de ofrenda al ministerio de Jesús. Porque él era el ¿qué? El tesorero. ¿Pilas, papi? No. Mi papá es el tesorero de la iglesia. Pilas los que cuentan las ofrendas. No. Son hermanos confiables que su testimonio es un testimonio fiel y firme. Entonces uno piensa acá que las cosas que Dios da son para que nosotros las ¿qué? Las disfrutemos. No son para que nosotros pongamos las confianzas en esas riquezas. No son tampoco para que nosotros nos desviemos del Señor. Recuerdan que siempre está ese ejemplo que, ay Señor, dame este negocio, listo, Dios le da el negocio. ¿Y qué pasó los domingos? ¿Y qué pasó con sus responsabilidades espirituales? El negocio lo atrapó, ¿y cómo así? Luego no era primero Dios. ¿Y qué pasó? O sea, de su negocio disfrute el negocio. Deleites en el negocio, deleites en el negocio. Produzca. Disfrute de lo que Dios le permite hacer con sus manos, pero no ponga su confianza en eso y tenga cuidado que su corazón no se vaya a desviar de eso, porque es fácil, hermanos, es fácil que el corazón se desvíe. Un carrito, Señor, el mismo ejemplo siempre del carrito. Un carrito, Señor, para poder llevar a mi familia a la iglesia. ¡Qué espiritualidad! Respira espiritualidad. ¿Y qué pasó el domingo, hermano? Es que el carrito hacía rato, como es nuevo, ya estaba pidiendo paseo. El carrito, sí. El carrito estaba pidiendo paseo. Y el otro domingo, hermano, ¿qué pasó? Es que el carrito, estaba pidiendo calor. Piscina estaba pidiendo el carrito. Entonces, y el siguiente domingo, ¿qué pasó, hermano? Es que había la familia por allá lejos. Y tocó, hermano, ir a... espere. Disfrute de las cosas, pero no ponga su confianza, ¿qué? En ellas. Son pasajeras. Disfrute de lo que Dios le da. ¿En qué se deleita a quien Dios le permite que tenga riquezas? Bueno, en primer lugar, se deleita en el Dios vivo. Dice ahí, en la primera parte de la frase, dice,
sino en el Dios vivo. No pongas tu esperanza, no te deleites solamente en la riqueza, sino que en primer lugar deleítate ¿en quién? En el Dios vivo. Y es interesante que otra vez Timoteo pone ese atributo de Dios. Este Dios es vivo, las riquezas ¿cómo son? No es que sean muertas, pero las riquezas van a ¿qué? A morir. Hay un Dios vivo en contraste con unas riquezas que van a ser pasajeras. Siempre pensamos, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, si Dios nos permite riquezas, amén, gloria a Dios, pero pues un día vamos a morir. ¿Y esas riquezas dónde van a quedar? Pues van a quedar para alguien acá, ¿cierto? Van a quedar para alguien acá, no sabemos para quién, pero para alguien van a quedar. Pero no es que no tenga riquezas, sino que Dios le dice, deleítate en primer lugar ¿en quién? En mí, deleítate en primer lugar en Dios. Tu corazón tiene que estar enfocado en el Señor. Tu corazón tiene que estar pensando en el Señor. Tu mirada tiene que estar puesta en hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Listo? No que no esté haciendo sus negocios y sus cosas, pero en primer lugar, deleítate en el Dios vivo. Las riquezas son pasajeras, pero Dios existe eternamente. Dios es nuestra única seguridad. Dios es nuestra única seguridad. Esas sí son, tener al Señor en nuestra vida, eso sí es seguro y es seguro por toda la eternidad. Estaba comprando unos flanches esta semana para Las Tejas y en donde compramos los flanches parece que ellos son cristianos. No sé si han visto ahí sobre la autopista todas esas canales que hay ahí paradas. Estábamos ahí, entonces estábamos hablando con la dueña y mi suegro le dice algo como no, y si esos, no, que iban a ampliar la autopista, entonces que ellos qué iban a hacer con esa bodega, si les tocaba pasarse, y la señora le dice, a mí eso no me preocupa. A mí me preocupa si se va o si quito a Dios de mi vida. Pero el resto, todas estas cosas son pasajeras. A mí eso no me preocupa. Y yo, la señora le iba a dar una tarjeta de BBN, pero no tenía. Y yo, esta señora entiende su prioridad. Esta señora, ese negocio, porque mi suegro le decía, ¿ustedes hace cuántos años están acá? Hace 20 años estamos con este negocio de las canales y les ha ido bien, sí, gracias a Dios, decía ella, nos ha ido bien, tememos al Señor, decía ella, y después vino esa conversación con los flanches y le dijo, a mí eso no me preocupa, con tal de que yo tenga a Dios en mi vida, que yo no quite a Dios de mi vida, a mí estas cosas no me preocupan porque estas cosas son pasajeras. Ahí mi suegro se hizo para atrás. Y dijo, yo no me voy a meter en esa conversación porque la palabra es luz y yo, nada. Entonces uno piensa ahí que ahí Pablo le está diciendo a Timoteo a las riquezas son pasajeras. La única seguridad que tenemos es ¿quién? Es nuestro Dios. ¿Usted está seguro de que tiene vida eterna? Con eso ya tiene todo. Si tiene una seguridad de la vida eterna, con eso ya tiene todo. Y después, ¿qué tiene que hacer? Administre bien lo que Dios le da. No ponga su confianza en los recursos económicos. Trabaje y trabaje fuertemente y esfuércese. Haga lo que tiene que hacer. Cumpla con sus deberes, con su trabajo. Hágalo bien, hágalo para el Señor. Y si Dios le permite riquezas, disfrútelas, deleites en ellas. Dios se las dio. Dele gracias a Dios. Administrelas bien. Dele a Dios lo que le corresponde. Listo, busque cómo ser generoso. Tranquilo. Haga eso es lo que Dios está diciendo aquí en cuanto a las riquezas. ¿En qué se deleita aquellos quien Dios les permite que tengan las riquezas? En primer lugar, en el Dios vivo. En segundo lugar, en la abundancia que Él nos da, porque nos da todas las cosas ¿en qué? En abundancia. Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Si es así o no es así? Miren, nosotros realmente es una bendición lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, siempre hay algo. ¿Cuántos comieron pancito esta mañana? ¿Algún pancito? ¿Cuántos comieron arepa? Arepa. Uno puede creer, hay en terreros, las que nos trae Elizabeth y Pedro algunas veces, arepa de maíz peto, 10 por 5,000, ¿son? ¿10 por 5,000, Elizabeth? ¿O por 2,500? 10 por 5,000. Y dice uno, 10 arepas por 5,000, ¿a cuánto salen? A 500, esas arepas cada una cuesta ¿cuánto? 500 pesos. Y entonces las personas que la hacen, ¿a cómo les sale? Y dice, abundancia hay en todo lado. Gracias a Dios. Y Él nos da abundantemente. No se le olvide quién se lo da. Porque ese es el problema con nosotros. Que cuando tenemos abundantemente, el corazón tiende ¿a qué?
a olvidarse quién le da y de dónde proviene todo lo que tiene. Las riquezas están muertas o van a morir, pero Dios está como vivo. Entonces, deleítese en la abundancia que Dios da, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia. Esa palabra dice ricamente, generosamente, en gran cantidad, en alto grado. Dios es un Dios que nos da todo esto en alto grado. ¿Para qué dice ahí? Para que las disfrutemos. Entonces, para disfrutarlas. Y ahí dice para nuestro placer, para el placer que tenemos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Ustedes se imaginan donde nosotros no tuviéramos papilas gustativas? ¿Qué significaría eso? Que todos los alimentos sabrían ¿qué? Igual. No. Dios nos creó con unas papilas gustativas para que todo eso que entra por nuestra boca nosotros podamos ¿qué? Deleitarnos. Y qué bendición. Entonces, cuando esté comiendo una comida rica, ¿qué debería decir? Gracias Dios porque me diste esto abundantemente. El que va a salir ahora, cuando terminemos la reunión, y va a salir a almorzar y va a poder disfrutar, no sé, el cumpleañero. ¿Sabían que hoy hay un cumpleañero? Ya ahorita ya lo vamos a nombrar y vamos a hacer calvacera, sería. Pero ahorita cuando van a salir a disfrutar, ¿qué debería estar en el pensamiento del creyente? Gracias Dios porque tú me diste esto y lo puedo disfrutar. Y me puedo deleitar en eso. Entonces, ¿en qué se deleita? En que Dios da abundantemente y en que Dios y en Dios, quien es un Dios vivo. Aquí decía este comentarista, su gracia da en abundancia y la persona que recibe estos recursos los disfruta, no hay nada de malo en eso, no hay nada pecaminoso en disfrutar lo que Dios nos da. Esto debe ser motivo de humildad y gratitud hacia Dios. No es para enorgullecerse, sino de humildad y de gratitud hacia Dios. La persona debe sentirse responsable de usar los recursos según la voluntad divina. Entonces, responsables, mis hermanos, utilizar los recursos conforme a su voluntad. Y en tercer lugar decíamos, ¿qué podrían producir las riquezas? Altivez y una falsa confianza. ¿En qué se deleita a quien Dios le permite que tenga riquezas? En el Dios vivo y en la abundancia que Dios da. Y en tercer lugar, el llamado a quien tiene riquezas. ¿Qué hace el que tiene y el que Dios le da esos recursos? Y miren lo que dice ahí en el versículo 18. Dice, que hagan ¿qué? Bien, que sean ¿qué? Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Entonces, el llamado a quienes Dios da riquezas, o a quienes tienen riquezas, y acá el autor lo que va a hacer, Pablo lo que va a hacer es jugar con la palabra ricos o riquezas. En vez de ser solamente ricos en bienes, llegan a ser ricos en su servicio a Dios a través de las riquezas. Y qué bendición poder servir a Dios con lo que Él me da. Yo solamente soy un administrador, decía el pastor Ricardo ahí en una predicación. Yo solamente soy un administrador de lo que Dios me da. En primer lugar, ¿qué les dice? ¿Cuál es el llamado? ¿Que hagan qué? Que hagan bien. ¿Que hagan bien a través de qué? Pues de las riquezas. ¿Siempre se puede hacer bien a través de las riquezas? ¿Sí o no? ¿Cómo se podría hacer bien a través de las riquezas? ¿Qué podría hacer uno cuando Dios le da para hacer bien a otros a través de las riquezas? ¿Qué podría hacer? ¿Sembrando las monedas? ¿Cómo? Pues ayudando, ¿cierto? Hay una necesidad. Decíamos el otro día, se necesitan pañales, talla L, para Luzmila. ¿Qué hacemos? Hacemos bien y damos, ¿cierto? Se le mandó una ofrenda a Daniela, ¿y qué hacemos? Le damos. Gracias a Dios que nos permite hacerlo. Hacemos bien. Entre paréntesis, Luzmila sigue igual, para que de pronto sepan. No hemos tenido muchos reportes. Supongo yo que también Daniela debe estar cansadita. Eso siempre es muy desgastante. Pero Luzmila sigue igual. No tiene reacción. Hacemos bien con lo que Dios nos da. El llamado es hacer bien.
Aquí lo segundo que dice es que sean ricos, que hagan mucho con lo que Dios les da, que sean generosos, que compartan la riqueza propia, decía ahí en el diccionario bíblico. Que sean ricos significa que compartan la riqueza propia. Una de las tentaciones que tiene también la persona que tiene dinero es a querer ¿qué? Acumularlo y no dar. Es la ilustración que un día daba también un predicador. Si yo tengo mi mano abierta en cuanto a las riquezas, Dios da, pero si la tengo abierta también ¿qué? Sale para bendecir a otros. El problema es que a veces Dios da y yo cierro mi mano y no dejo que nada ¿qué? Salga. Pierdo la bendición de que Dios me utilice a través de las riquezas, de ser generoso. Entonces, compartir la riqueza propia, sí. Yo tengo, Dios me da abundantemente, entonces ¿qué hago? Comparto esa riqueza para suplir necesidades, para hacer bien, que sean ricos en buenas obras. Es más, si Dios le permite tener un día muchas riquezas a tal punto que usted no tenga que trabajar para generarlas, entonces enfoque su vida en cómo servir al Señor, en cómo servir a través de las riquezas. ¿Qué hacen regularmente los ricos cuando ya tienen muchas riquezas? Lo que pasa con ellos es que ellos se entregan a las cosas superficiales, a mirar qué carro compran, a pasear por los lugares más extravagantes. Tienen tanta plata que ya no saben ni qué hacer con ella. Si Dios un día les permite tener mucha riqueza, aun cuando tenemos lo que Dios nos da, enfóquenlas en servir al Señor a través de la riqueza. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. La palabra que sigue es que sean generosos, el llamado. Esa palabra generoso significa dispuestos a compartir de esas riquezas que Dios da. Que sean dadivosos, con liberalidad, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces que sean generosos. Yo doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia. Siempre generosos, siempre una comida, siempre están invitándose para un lado y para el otro, siempre están mirando cómo sus recursos los utilizan para la obra del Señor, sus carros, sus motos, sus bicicletas eléctricas, cómo servimos a la obra del Señor, sus habilidades. ¡Qué bendición! Porque para eso Dios nos las da en abundancia, para que nosotros la utilicemos para servir a otros y para servirlo a Él. Termino diciendo esto, que sean dadivosos. Enseña que Dios da en abundancia para que nosotros podamos dar. Y también ahí la última expresión de este pasaje en el 19 dice, atesorando para sí buen fundamento, ¿para qué? Para lo porvenir. Es decir, que el rico y el que tiene riquezas está mirando ¿cuándo? ¿A dónde? Cuando llegue a la presencia del Señor y el Señor le rinda cuentas de lo que hizo con esas riquezas que Dios le dio. Ahí es donde pone su mirada. Atesore para lo porvenir. Haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Sirva al Señor con sus riquezas. Y cuando llegue a la eternidad el Señor le va a decir, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y aquí están tus recompensas por lo que tú hiciste en la tierra con esas riquezas que yo te di. Que atesoren para la porvenir y en último lugar dice ahí que echen mano ¿de qué? De la vida eterna. Ya se lo había dicho a Timoteo versículos antes, que eche mano ¿de qué? De la vida eterna. Esa expresión eche mano significa agárrese, apropiarse en la práctica de todos los beneficios, privilegios y responsabilidades involucrados en esa posesión. Es decir, para los ricos que son creyentes y para todos los creyentes, la seguridad que tenemos es que estamos en Cristo Jesús. Esa es la seguridad más grande que tenemos. Nos agarramos de ahí, pero ahora tenemos una responsabilidad de vivir esos principios, de que eso se haga vivo y real en nuestra vida. Que esos privilegios y beneficios que el Señor nos dio y responsabilidades los podamos vivir. Lo que Dios nos da implica una responsabilidad. Las riquezas que Dios nos da implican una responsabilidad. Entonces, echen mano de esa responsabilidad, echemos mano de esa responsabilidad y sirvamos al Señor
con lo que Él nos ha dado. El llamado a las riquezas, ser generoso, hacer bien a todos. Dice acá, para terminar en conclusión, el dinero no será la fuente de su seguridad ni de su esperanza. Eso lo tenemos claro. No puede ser la fuente de nuestra seguridad, de nuestra esperanza. Pero el dinero sí es un instrumento para bendición. El que tenga recursos no se sentirá superior, sino que tendrá un corazón agradecido con Dios que le dio esos recursos. La iglesia ejemplar, porque recuerden que esto es todas las dinámicas de la iglesia ejemplar tendrá miembros generosos que comparten con los demás y contribuyen a los ministerios de las iglesias. Así tendrán tesoros en el cielo. Termino cantando la canción de la selva. Haceos tesoros en el cielo, donde ladrón no mina, en la tierra nada permanece y en el cielo nada termina.